En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días de lunes santo, 6 de abril, lunes de Semana Santa. Hoy se conmemora al Beato Miguel Rúa, mano derecha de Don Bosco, primer sucesor y rector mayor de los salesianos luego de la muerte de su fundador. A la familia salesiana, que es comprometida, amplia, extendida por toda Venezuela, mis saludos hoy, el día en que se celebra al Beato Miguel Rúa. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano, nuestra campeona en la producción, en los controles, José Gregorio González. Hoy está con ustedes Víctor Maldonado y tenemos ya en el teléfono nada más y nada menos que a Andrea Rondón, a Rondón75 en Twitter, que va a compartir con todos ustedes que se conectan por RCR750 en Twitter, por Periscope @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn, por el canal 750 en vivo de YouTube. Bueno, por todos esos medios, Andrea Rondón se comunica con ustedes y con nosotros para recomendarnos el libro de la semana. Ahora que hay tanto tiempo para leer y tanta oportunidad para recuperar el tiempo perdido de la lectura. Andrea, ¿cómo estás? Feliz inicio de Semana Santa. Hola, buenos días, Víctor. Feliz inicio de semana y también de Semana Santa. El libro ¿Te que deja vivir el perro? El perro se ha vuelto famoso en las redes sociales. ¿Ah? Sí, Ralfito neciando siempre, pero sí me está acompañando en estos momentos, pues. Bueno, espero que te deje terminar esta parte del programa, porque como lo vendes, es un perro muy necio. ¿Ah? Sí, eso sí, pero por lo menos acompaña hoy mi día 24 de cuarentena. Eso es bien interesante. Ya llevamos casi un mes de cuarentena, casi un mes. Entramos en Semana Santa, con ella terminaremos el mes. Bueno, de eso habrá que comentar algún día. Cuéntanos de la recomendación de esta semana. Sí, los libros que estoy recomendando son una suerte de novelas, algunas distópicas, otras con cierta rigurosidad histórica, que se asocian de forma directa e indirecta al momento que estamos viviendo todos en el mundo. Entonces, quería recomendar El Cero y el Infinito. Es una novela de Arthur Koestler. Es una novela que, de hecho, recomendó hace poco Arturo Pérez Reverte porque está relacionado, vinculada de forma directa e indirecta con el confinamiento. Y al mismo tiempo es de estos 10 libros que recomienda Álvaro Vargas Llosa, Plinio Puleyo y Carlos Alberto Montaner para quitar la idiotez política. Esta es una novela escrita en 1940 y aunque tiene giros literarios, es ficción en cuanto al personaje principal, se refiere a un hecho histórico que efectivamente ocurrió y está ambientada durante las primeras purgas estalinistas, las primeras purgas de esa revolución rusa. Y purgas contra el personaje principal que de hecho era un apoyo o nació dentro de la revolución rusa. Lo que pasa es que la revolución se come sus propios hijos, es como una reflexión que surge, ¿no? Y esta novela la traigo a colación, es muy valiente porque es escrita en 1940, cuando la revolución rusa y la Unión Soviética eran aliados en esa Segunda Guerra Mundial, aliados de los países de Occidente, y hablar en contra de un aliado de Occidente hacía mala prensa y de hecho a veces, en muchos casos, era objeto de censura. Y por eso es que es valiente, porque desnuda lo que es realmente el régimen estalinista. Y lo desnuda en muchos sentidos, no solamente porque... Estamos comentando con Andrea Rondón, un libro maravilloso, escrito en 1940,
El cero y el infinito, que en inglés se tradujo como Darkness and Noon, o sea, oscuridad del mediodía, el que muestra, por supuesto, precisamente la terrible circunstancia de ver realmente a las revoluciones tal y como son, oscuras. Ellas se dicen luminosas, pero realmente son oscuras. No sé si tenemos de nuevo en contacto a Andrea. Bueno, ella estaba recomendando El cero y el infinito. Es la principal novela del autor británico de origen húngaro Arthur Koestler. Fue publicada en 1940. Narra la historia de Rubasov, un miembro de la vieja guardia de la Revolución Rusa de 1917, que se ve en problemas con la Unión Soviética que él mismo había ayudado a crear. Es una novela que fue escrita originalmente en alemán, pero se publicó primero en la traducción inglesa y el manuscrito alemán se perdió. O sea que las actuales versiones en alemán son traducciones del inglés. Andrea, estamos entonces conectados de nuevo contigo, conversando sobre una novela maravillosa, del cero y el infinito, que denuncia en 1940, eso es muy importante, el terror estalinista, que detrás de esa supuesta revolución maravillosa lo que había era muerte, persecución, intolerancia y el castigo a la verdad y a la crítica que, bueno, transformó a la Unión Soviética en el gran experimento socialista fallido. ¿Qué más podíamos decir de ella? Es además muy kafkiana la novela, muy ambientada, muy del estilo de Kafka, porque la novela, aquí voy a hacer spoiler, la verdad, el personaje principal era un héroe del pueblo, porque era uno de los grandes aliados del Partido Comunista. Pero el Partido Comunista, al fin y al cabo, sustituyes una persona por otra, los individuos no son importantes, son solamente herramientas de una gran masa, de una gran máquina, que es lo realmente importante. Pierde poder, cae en desgracia y por eso es que es sometido a estos interrogatorios y es confinado, es arrestado, ¿no? ¿Y por qué digo que es kafkiano? Porque hay una transformación del entorno, lo que es el individuo, el personaje principal, que de personaje de héroe del pueblo, de verdugo también, termina siendo víctima del régimen y termina perdiéndose en el régimen. Entonces, aquí el individuo no tiene ninguna importancia frente al poder, todos pasan a ser la nada dentro del poder. Entonces te transformas, es como una metamorfosis, por así decirlo, dentro de ese régimen. Rubachov es así como se llama el personaje de ficción principal que cae en desgracia, y vemos que caer en desgracia es justamente eso, un juego psicológico y físico al mismo tiempo. Entonces, lo traigo a colación también. ¿Y por qué lo traería a colación Pérez Reverte? Porque yo creo, no hay que olvidar, lo que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, el confinamiento al que estamos sometidos, es producto de una ideología comunista como es la llevada por el gobierno chino, y por su poca transparencia y por tener esto desde diciembre hasta el mes en el que nos conseguimos, ahora todo el mundo está en jaque, ¿no? Entonces, es bueno traerlo a colación y bueno recordar lo que hace ese tipo de ideologías contra el ser humano. Sí, yo he estado revisando y reflexionando mucho, Andrea, sobre el valor de la verdad. La verdad es que sin verdad no hay libertad. Y la mejor forma de hacer política es fundada precisamente en la verdad. Y eso no lo tolera el socialismo, porque el socialismo es su propia propaganda. El socialismo es la distorsión de la vida de su nomenclatura respecto de lo que le exigen y le imponen al resto de los ciudadanos. Socialismo tiene que ser mentira porque no sobrevive sin la mentira. Y esto a lo que tú estás aludiendo es muy importante. China comunista decidió dos cosas: ocultar los efectos de la pandemia y mentir sobre sus alcances. Y esos dos datos, esas dos informaciones, dos tipos de información, hizo que todos los demás países partieran de un punto cero erróneo y tomaran decisiones o muy tardías o
no se dieran cuenta de la gravedad del asunto. En fin, ese es el gran delito de China comunista respecto de esta pandemia. El haber mentido, el haber ocultado data, el haber sido mezquino en compartir con el resto del mundo lo que era una inmensa tragedia. Pero lo mismo pasó con Chernobyl. O sea, lo mismito. Es que los comunistas no toleran la verdad y por eso es que cada cierto tiempo aquellos que se convierten en sus críticos son exterminados, procesados, así como ocurrió en el estalinismo con las purgas. Todo aquel que decía esto como que no va bien, pues era enemigo del pueblo y eran, por supuesto, aniquilados y exterminados. Sí, no, totalmente. O sea, nunca olvidarlo, a pesar de todo, nunca olvidar lo que estamos viviendo y quién es el autor de todo lo que estamos viviendo. Eso hay que tenerlo presente a pesar de que, yo sé, día 23 digo yo, día 24 digo yo, otros más, otros menos. Uno no puede recargarse de energías negativas, por así decirlo, pero tampoco olvidar la realidad. Y una de las realidades es que tenemos un gran enemigo contra Occidente o contra la civilización y la humanidad, que está representado por el régimen chino. Bueno, pero es que además aquí vivimos la oscuridad del mediodía. Nosotros en Venezuela vivimos el socialismo del siglo XXI y lo vivimos de igual manera como se vive en todos los regímenes socialistas. Vivimos sin confiar, vivimos sin verdad, vivimos víctimas de la propaganda. Para ellos es más importante ganar la ficción que el tener dominio sobre la realidad. Nosotros vivimos lamentablemente no solo la amenaza de China, sino vivimos la tragedia del socialismo del siglo XXI en tiempo real. Y bueno, por eso se acumulan las crisis. Ahora es obvio que a la pandemia del coronavirus, tratada bien, regular o mal, se suma el colapso petrolero, el colapso económico, la tragedia de la devastación productiva y este autoritarismo que invalida, inhabilita o lo quiere hacer, bueno, la capacidad que tiene el mercado de resolver problemas y la capacidad también que tiene la solidaridad social de intentar ayudar. Pues sin gasolina, además, bueno, este punto cero es un barranco. Mira, quería comentarte también, Andrea, una cosa. Buscando información sobre el autor, pues hay que decir que en 1983 él y su esposa se suicidaron juntos en su casa de Londres. Ellos pertenecían a una entidad que defendía el suicidio y la eutanasia. Interesante ver que muchos de estos autores al final terminan como que muy afectados al asomarse al infierno socialista y a tratar de describirlo, ¿no? Sí, de hecho, yo ya había leído esto porque traté El Cero y el Infinito hace como 4 o 5 años en una actividad con CEDICE. Yo ya había leído el libro, pero no me había acercado al libro de una forma, no sé, más rigurosa. Lo había leído y me recordó demasiado el caso de Primo Levi, que también siempre... Exactamente. Otro de los sobrevivientes del Holocausto, de esos pocos italianos que sobrevivió al régimen nazi cuando lo llevaron a los campos de concentración, y que siempre existen muchas tesis, muchas teorías en cuanto a su muerte, pero también apuntan hacia el suicidio. Y yo siempre, esto es medio polémico lo que voy a decir, pero yo siempre he pensado que el suicidio no es una forma de fracaso, sino es una opción, es decidir sobre tu propia vida, y eso incluye eso, ¿no? Y eso puede ser bastante polémico, pero definitivamente en tomar esa decisión tiene un peso fundamental haber vivido en regímenes de esta índole, porque aunque lo sobrevivas, quedas definitivamente marcado, ¿no? Entonces, Así eso, hay que evaluar definitivamente el aspecto sociológico, el peso que tiene este tipo de regímenes, y evaluar también las estadísticas de suicidio, las estadísticas de depresión, de enfermedades mentales que originan este tipo de ideologías opresivas que en última instancia lo que buscan es destruir al individuo en toda su esencia, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Bueno, porque te provocan anomia. O sea, tú no te sientes parte, te sientes desgarrado. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Espero que tengas una Semana Santa llena de reflexión, de valoración espiritual, y bueno, que sigamos nosotros el próximo lunes, como siempre, recomendando buenos libros y, por supuesto, buenas lecturas a nuestros amigos que nos oyen. Gracias, Andrea Rondón,
Andrea R75 es. Arrondón Arrondón 75, por el libro de la semana. Nos vemos el próximo lunes y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.